Hola a todos. Esta es otra parte del video tutorial de la compañía Autodoc sobre la sustitución de piezas de automóviles. En este video, le vamos a mostrar cómo reemplazar muelles en Volkswagen Golf 3 por usted mismo. Vea la descripción debajo para encontrar los enlaces a nuestra tienda online, donde usted puede comprar las piezas de recambio. Afloje los pernos de fijación de la rueda. Retire las ruedas delanteras. Usa una llave de vaso número 10. Destornille la fijación del soporte del latiguillo de freno de la pata amortiguadora. Usa una llave de vaso número 18 y una llave combinada número 18. Destornille la tuerca y retire el bulón de sujeción inferior del amortiguador. Usa una llave de vaso número 22. Destornille la fijación superior de la pata amortiguadora. Retire la pata amortiguadora. Instale la pata amortiguadora en el mecanismo para apretar los resortes. Usa una llave de vaso número 21. Destornille la fijación superior de la cazoleta de la pata amortiguadora. Quite el apoyo superior, el cojinete de apoyo y el platillo superior del resorte. Quite el resorte. Instale el resorte. Instale el apoyo superior del resorte y el asiento superior del resorte, la arandela y la cazoleta superior de la pata.
Coloque el amortiguador en el arco de la rueda y fíjelo. Usa una llave de vaso número 21. Apriete la fijación superior del amortiguador. Usa una llave de vaso número 18 y una llave combinada número 18. Apriete la tuerca de fijación inferior del mostrador del amortiguador al muñón de dirección. Usa una llave de vaso número 10. Atornille la fijación del soporte del latiguillo de freno a la pata amortiguadora. Gracias por haber visto nuestro tutorial. Suscríbase al canal de Ododok y no se pierda nuevos videos. Si le gustó pulse el botón like y compártalo con sus amigos. Que tenga un buen día.